y vamos a continuar. Ya definimos las ecuaciones y todo, ¿no? No hemos hecho ningún problema, ¿no? Y vamos a iniciar con toberas y difusores, si bien me acuerdo, ¿no? Chequen sus apuntes. Muy bien. Ok, y vamos a continuar la lámina 24, exactamente en esta. Ok, vamos a continuar. En esta semana, a ver si alcanzamos a ver los 5 equipos. Vamos a ver que todos se calculan igual, ¿no? Nomás hay que considerar la ecuación de energía y ver qué propiedades están presentes y cuáles no, y es todo. Entonces definimos la ecuación de la primera ley para sistemas abiertos, que dijimos que era en función de la entalpía. El cambio de las energías, cinética potencial y la entalpía son iguales al calor menos el trabajo isentrópico. Dijimos que este ya no es el trabajo de frontera, es el trabajo isentrópico, ¿no? Aquel que puede hacer o recibir un volumen de control o una máquina termodinámica, ¿no? Un compresor recibe trabajo mientras que una turbina produce trabajo. Entonces vimos que tenemos una ecuación también para calcular el flujo volumétrico y el flujo másico, porque como estamos trabajando con flujo de masa, pues necesitamos poder calcular el flujo másico o el flujo volumétrico. Entonces el producto de la densidad por la velocidad por el área nos da el flujo másico y el producto de la velocidad por el área nos da el flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo y la masa kilogramos por segundo. Entonces tenemos esta ecuación y tenemos la ecuación de la primera ley para poder resolver problemas en máquinas como son o dispositivos como es la tobera y el difusor, que son dos dispositivos que no producen trabajo ni consumen trabajo, simplemente cambian la velocidad del fluido. Y con eso pues cambia la energía del fluido, ¿sí? Porque de acuerdo al balance de energía, pues la energía cinética que se gane o se pierda tiene que afectar el contenido de entalpía del fluido, ¿no? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio de este difusor. Es un difusor, simplemente es un cono, ¿no? Que tiene un área de entrada circular y un área de salida circular también más grande, ¿no? Es un cono. Se denominan difusores. Recuerden que el difusor disminuye o desacelera la velocidad del fluido, ¿no? Entonces nos dice que en el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario aire a 10 grados centígrados y 80 kilopascales. Y aquí está, ¿no? El diagramita. Con una Profe, no velocidad. está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. No. Grabando, sí. Ahí está, ¿no? Entonces, el aire dice que sale, el área de entrada del difusor es 0.4 metros cuadrados y el aire sale del difusor a una velocidad, dice que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. No nos dice qué velocidad sale, pero nos dice que es muy pequeña, ¿no? Comparado con estos 200 metros por segundo. Determina el flujo másico del aire y la temperatura del aire que sale del difusor. Entonces quiere que calculemos el flujo másico y esa temperatura. Entonces, si recordamos nuestras ecuaciones, en ninguna de ellas incluye la temperatura, ni la de energía ni la de flujo másico. Mas, sin embargo, la temperatura depende de la energía. Entonces, para poder conocer esta temperatura final, necesitamos conocer la entalpía final. Este es aire, la entalpía final. Y con la entalpía podemos estimar la temperatura que tiene ese fluido. ¿Sí? Siempre que nos pidan temperatura, sabemos que realmente tenemos que calcular la energía.
Entonces vamos a resolver este problema. Flujo másico. Ese ya lo podemos calcular, el flujo másico. Flujo másico que es igual la densidad por la velocidad por el área. Pues, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Por lo tanto, lo puedo calcular con condiciones de entrada o condiciones de salida. Tengo velocidad, tenemos área, pero no tenemos la densidad. Sin embargo, sabemos que la densidad es el inverso del flujo o es el inverso del volumen específico. El volumen específico que unidades tiene, metro cúbico por kilogramo. Si lo invertimos, nos da kilogramo por metro cúbico. Y esas son unidades de densidad. Entonces podemos definir, encontrar el volumen específico del aire que tiene una presión y una temperatura de entrada. Y ese volumen específico le saco el inverso y es mi densidad. Y con esa densidad ya podemos calcular el flujo másico. Ahora, para calcular el flujo, el volumen específico, recuerden que tenemos tablas de aire para gas ideal, pero no incluyen más que la energía, ¿no? Entalpía, entropía y energía interna. No incluye volúmenes. Por lo tanto, hay que calcular el volumen específico con la ley del gas ideal. Tenemos presión y tenemos temperatura. Calculemos el volumen específico para este gas. Recuerden que el aire es un gas que se comporta como real, aunque sea ideal. Entonces el resultado es correcto. No necesitamos ajustarlo ni nada. Entonces calculen el volumen específico con presión de 80 kilopascales y temperatura de 10 grados centígrados y me dicen cuánto les da. ¿Ok? Eso ya lo podemos hacer. Eso no es nuevo, ¿no? Hay que calcular el volumen específico aquí. Calcúlenlo y me dicen cuánto les da ese volumen. Profe, entré un poquito tarde y no lo quise interrumpir. ¿Ya pasó lista? No, es que también como yo entré un poquito tarde, dije, voy a esperar a que lleguen todos para pasar lista. Ok. En lo que van calculando el volumen, les paso lista, ¿no? Beltrán Zamora, Presente. Beltrán García, Caballero Dijo que Quintero. estaba batallando con el internet, profe Dimna. La Dima estaba batallando. Sí. Bien, Caballero, Presente. Castillo, Elizalde, Presente. Estrada. Le puso por el chat, profe. Sí, sí, aquí ya vi que ya aprendió el chat ahí. Geraldine. Bueno, ok. Macías, Presente. muy bien. Mejía Barceló, Mungarro, Presente. Pérez Rochín, Presente. Piñuelas. Profe, Presente. Muy bien. Diana también está, nomás que no puede prender su micrófono. ¿Quién es? Castillo. Castillo. Sí. Ok. Muy bien. Entonces nos quedamos en que en Piñuelas ya dijo que está. Ramírez Blaine. Profe, me dijo que se quedó sin internet. Está bien, sí. Es botana, ¿no? No, sí. Bueno, sí, está bien. ¿Quién es? Ramírez Blaine, ¿verdad? Ok. Rascón, Presente. Romero Nevares, Romero Kiwis, Presente. Rosa Domínguez, Presente. Valdés Nicole. Presente, profe. Ah, sí. Dije, sí, sí. Ah, pues, ¿quién me dijo que no estaba grabando? Dije, ah, no, que no estaba proyectando, ¿no? Valenzuela Clark, Presente, profe. Valenzuela Jocobi, Presente. Villares, Villegas Franco y Mancillas Armendáriz. Presente. Ok, Mancillas. Correcto. Muy bien. ¿Cuánto les dio el volumen específico? Entonces, ¿qué onda?
Listo. Volumen específico, ahí a 80 kilopascales y 10 grados centígrados. Usen una R que esté en kilopascales y sacan el volumen específico. A ver cuánto les da. La cara del Mr. Bean. Enviamos las prácticas ya de... Todas las prácticas de mecánica, ¿va? Sí. Nada más que la que hicimos ayer de mecánica. Listo, ya tienen el dato. Recuerden que los estoy evaluando ahorita, ¿no? Hoy voy a sacar calificaciones. Ahorita lo estoy evaluando, a ver si saben calcular un volumen específico ahí con la ley de los gases ideales. Si no, pues ya no hay mucho que sumar, ¿no? Mejor le restamos. Eso ya lo deben de saber hacer en 3 patadas. Bueno, en 2. Bueno, menos. Bueno, Como 5. en menos, como en 5 patadas. Apeñanietándonos, ¿no? Apeñanietándonos. Bueno, ¿en qué quedamos con lo de física 2? Sí, les mandamos ya. No, me lo ibas a Ok, pasar. hay que mandarle la actividad a los 2 grupos, ¿no? Porque hoy no pude terminar con ellos. Voy a terminar mañana. Unísono. Magnetismo. Reemplazar, dice que ya está. A lo mejor ayer lo Sí, pusiste. ayer lo puse aquí. Sí, aquí está. Activa 7. Magnetismo. Yo no me tocó ver para nada los de enfrente. A los de la policía. Ajá. No, andan muy... Ayer andaba ahí, el domingo andaba ahí ¿cómo se llama?
Profe, Ahora sí, ¿cuánto les dio? El volumen específico. a mí me dio 1.015 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien, pero eso es. Entonces ya tenemos el volumen específico. 1 sobre eso es la densidad, o sea, el inverso. El inverso el inverso de x es 1 sobre x, ¿no? En la misma calculadora trae ahí un 1 sobre x para sacar inversos de cantidades. Entonces, si le aplicas el inverso, 1 sobre eso, y también se invierte en las unidades, te va a quedar kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto es el inverso? Si lo tienes, el dato. ¿Me puede repetir, profe? Sí, el inverso. ¿No saben cuál es el inverso de una cantidad? ¿Cuál es el inverso de x? 1 sobre x, ¿no? El inverso. ¿Dónde han estado los últimos años de mates? De álgebras. Ya pasaron álgebra, ¿no? Y con 10. Ah, 1 sobre x es el inverso de x, ¿no? Entonces, el inverso del volumen específico es la densidad, ¿o no? ¿Qué unidades tiene el volumen específico? Metros cúbicos sobre kilogramo. Si lo inviertes y en lugar de poner metro cúbico sobre kilogramo le das vuelta, pues se queda kilogramo sobre metro cúbico. Entonces el inverso es la densidad. La densidad tiene unidades de masa entre volumen. Pero también hay que darle vuelta al número, ¿no? Y la forma de darle vuelta es 1 entre x es el inverso de x. Entonces 1 entre 1.018 es su inverso. ¿Cuánto da 1 entre 1.015 que te dio el resultado? .98 Ajá. ¿Y qué unidades tiene? kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Es el inverso del otro dato, ¿no? Del volumen específico. Esa es la densidad. Entonces quiere decir que, por eso le decía una vez en una ocasión, que en las tablas termodinámicas de agua y de donde tengamos tablas, ese volumen específico es la densidad también del fluido a esa temperatura y presión. Y muchas veces en un problema andamos buscando la densidad por todos lados del agua, porque se nos olvida que la densidad es el inverso del volumen específico, ¿no? Entonces muchos me dicen, maestro, es que no encontré la densidad. Pues no, no lo encontraste. Está en las tablas termodinámicas, pero como volumen específico. Pero le podemos sacar el inverso. Entonces ya tenemos la densidad. Ya podemos calcular el flujo másico. La densidad por la velocidad por el área nos da el flujo másico. A ver cuánto les da. Ya el inciso B ya lo calculamos en el pizarrón, ¿no? Vamos a calcular la entalpía con la ecuación de la primera ley. Aquí calculamos el flujo másico con la ecuación de, pues, el flujo másico, ¿no? A ver cuánto les da. Les tienen que dar kilogramos por segundo, ¿no? Y después dice la temperatura del aire del difusor. Necesitamos la temperatura, necesitamos la entalpía 2. Ok. Lo voy poniendo en el pizarrón para irle adelantando lo que calculan el flujo másico. Sale. Gracias.
Listo. ¿Cuánto les dio el flujo másico? 78.8 me dio a mí. 78.8. Ajá. ¿Qué unidades A tiene? a mí me dio 78.4. ¿Y qué unidades tiene? Kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. 78.56. Más o menos va. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos el flujo másico. 78.56, ¿no? Son kilogramos por segundo. Entonces, voy a anotar ahorita en el pizarrón. 78.56. Ese es el flujo másico. Acá lo voy a poner arriba. Inciso A, kilogramo por metro cubo. Metro por kilogramo por segundo. Ok. Para el inciso B, que nos está pidiendo la temperatura, comentamos que no puedo calcular la temperatura, pero puedo calcular la entalpía, la energía. Y con la energía, pues ya puedo ver el modo de obtener la temperatura. Pero la temperatura, al final de cuentas, es un indicador de la energía, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de la primera ley, delta H más delta S más delta EP, o sea, la energía interna, la entalpía, el cambio, ¿no? Porque recuerden que es un proceso entre la entrada y la salida. El triangulito, recuerden que significa un gradiente, ¿no? Un cambio. Entonces, el cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial, dijimos que son las tres energías que están en el fluido, donde aquí sí son importantes, más la energía cinética. Eso es igual al calor menos el trabajo isentrópico. Ese no es el trabajo de frontera. El trabajo de frontera está acá sumado con la energía interna y ahorita lo manejamos como entalpía, porque recuerden que como siempre está presente y no nos sirve para nada, digo, desde el punto de vista de obtener un trabajo termodinámico, pues lo metemos a la entalpía y ahí que se ande, ¿no? Claro que va a estar considerado dentro de los cálculos energéticos, ¿no? Porque la entalpía lo considera. Entonces, no hay energía potencial, no hay calor, no nos dice que se pierda o se absorba calor. Además, este tipo de equipos suelen ser adiabáticos, pierden o ganan muy poquito calor, ¿no? No nos da ningún indicativo de calor, lo cancelamos. Sabemos que las turbinas y las toberas no hacen trabajo, únicamente incrementan la velocidad o la disminuyen. Por lo tanto, no hay energía potencial, no hay calor y no hay trabajo. ¿Cómo nos queda la ecuación? Nos queda simplemente que el cambio de energía o de entalpía es igual, la energía cinética la paso del otro lado para que me quede como una igualdad, porque si no me queda igual a cero, ¿no? Y pasa negativo, nos queda que es igual al menos el cambio de energía cinética. Y esa es nuestra expresión ya reducida. Recuerden que este tipo de expresiones se reducen dependiendo de qué existe y qué no existe en mi sistema, ¿no? Y de ahí lo que nos interesa conocer es la entalpía final, porque es la que me va a dar la temperatura final. Entonces, despejando de ahí, sabemos que el cambio de entalpía es igual a entalpía 2 menos entalpía 1, y el cambio de energía cinética va a ser igual a la energía cinética 2 menos la energía cinética 1. Entonces, nos queda que es un medio de la velocidad al cuadrado 2 menos la velocidad al cuadrado 1. O sea, ya está factorizado, pues. Es igual a un medio de la velocidad al cuadrado menos un medio de la velocidad al cuadrado 1, velocidad al cuadrado 1 al cuadrado. Entonces, sacamos el 1/2 y nos queda simplemente la resta de las velocidades al cuadrado. Sabemos que también está afectado por la masa, ¿no? Ahí está la masa. Entonces, después nos dice el problema que la velocidad 2 es mucho más pequeña que la velocidad 1. Como no nos da un dato de cuánto vale la velocidad 2, pero nos dice que es muy pequeña, pues la podemos también despreciar porque es muy pequeña y no nos dará el problema. Entonces nos queda simplemente la velocidad 1. Y nos queda que h2 menos h1 es igual a la masa por la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Abajo también está la masa, ¿no? Nomás que siempre está la masa presente. A veces la pongo, a veces la quito. Entonces nos queda
que andamos buscando la entalpía 2. La despejamos y nos queda que es igual a la energía cinética 1 más la entalpía 1. Es un simple acomodo de las propiedades, ¿no? O sea, es álgebra esto, no hay que ir cuidando las variables. Entonces, esta es nuestra ecuación final de H2. ¿Qué necesitamos? La velocidad 1 al cuadrado. Sí la tenemos, ¿no? No la da el problema. Pero no tenemos la entalpía 1. Pero, como sabemos que es aire y como gas ideal, el aire tiene una entropía y una energía interna. Entonces nos vamos a la tabla de aire como gas ideal y ahí leemos la entalpía. ¿Sí? Ya saben qué tabla, ¿no? La que usamos la vez anterior, ¿verdad? Donde está el aire como gas ideal. Entonces, ahí únicamente se lee con la temperatura, ya sabemos, ¿no? Como es un gas ideal, la presión no le afecta, ¿no? Porque es muy baja la densidad. Entonces, la entalpía que leemos en esa tabla es de 283.14 kilojoules. De tabla, voy a poner aquí, H1 a una temperatura de 283.15 Kelvin, o sea 10 grados centígrados, es 283.14 kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Es un de tabla, ¿no? Entonces ya tenemos la entalpía 1, simplemente la leemos en una tabla. Ya podemos entonces sustituir en la ecuación para calcular la entalpía 2. La velocidad 1, que son 200 metros por segundo, al cuadrado, entre 2, más la entalpía 1, 283.14 kilojoule por kilogramo. Y entonces nos damos cuenta de que las unidades no son las mismas, ¿no? Pero ya sabemos que la energía cinética siempre tiene un factor de conversión ahí, metro cuadrado, segundo cuadrado. Un kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya teníamos ese factor de conversión. Recuerden que también lo tenemos en el sistema inglés, ¿no? De un pie al cuadrado entre segundo cuadrado es igual a, como si bien me acuerdo, 25.400, perdón, un BTU sobre libra masa es igual a 25.400 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Por ahí tenemos también ese factor de conversión del sistema inglés. En un problemita adelante va a salir, ¿no? Ahí lo vamos a volver a recordar. Entonces aquí tenemos un factor de conversión porque la energía cinética no me da en unidades de energía. Pero sabemos que aquí nos va a quedar entonces, ya necesito tirar estos marcadores y ya estamos en las últimas clases. H2 va a ser igual 2000 al cuadrado entre 2, nos da un número, ¿no? 200 al cuadrado entre 2, Profe, no estamos mirando el pizarrón. 1, 2, 3, 4, 20.000. Nomás que en la nota está 1, 2, 3, 4, 20.000. 20.000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahorita lo pongo, kilojoule sobre kilogramo. 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Más 283.14 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Ya. ¿No están viendo el pizarrón ahí? No, te están viendo a ti. No, y aquí dice eliminar anclaje. ¿Tengo anclado el mío entonces? Sí, yo creo que sí. Ah, que tengo anclado este. ¿Por qué lo anclé este? Ahí te están Ahí está, ya va.
No, te siguen viendo a ti. Necesitas anclar ahora Bueno, te voy a eliminar todo el anclaje este, entonces. Y ya. Ahora sí. Pongo esto. Ahí está, ahora sí. Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces. Aquí están los 20,000, ¿no? 2,000 al cuadrado entre 2 son 20,000. Y metro cuadrado, segundo cuadrado. 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados segundo cuadrado. Entonces aquí se van a cancelar estos. Nos van a quedar kilojoule sobre kilogramo. 20,000 entre 1000 son 20 kilojoule sobre kilogramo más la entalpía 1, 283.14 kilojoule sobre kilogramo. Y eso nos da entonces una entalpía 2 de 303.14 kilojoule sobre kilogramo. Chequen que no cambia mucho la entalpía, ¿no? No cambia mucho porque no se está realizando ningún trabajo ni nada extraordinario, ¿eh? Simplemente es un cambio de velocidad. ¿Y por qué se incrementa la entalpía a la salida del fluido, del aire, cuando se desaceleró? Porque la energía que trae, la energía cinética, no se puede desaparecer, se tiene que ir a algún lado. Entonces se convierte en entalpía y se almacena en el fluido. La energía cinética, como no la puede convertir en trabajo ni en ninguna otra cosa, ni se pierde como calor ni nada, forzosamente se almacena en el fluido como energía, como entalpía, como energía interna, pues. Sí, realmente, es como se almacena, ¿no? Nada más que la estamos expresando como entalpía, considerando que ahí tenemos el trabajo de frontera. Porque recuerden que al expandirse, este fluido también cambió su volumen. Se expandió, el difusor expande el gas, ¿no? Al haber más área de salida, el volumen del gas aumenta. Y hay un trabajo de frontera, pero no lo estamos calculando, está dentro como entalpía, ¿no? Entonces ya podemos leer entonces la temperatura de mi fluido del aire en la tabla. Podemos leer en esas tablas, la entalpía siempre es muy similar a la temperatura, casi es la misma, ¿no? Así es que más o menos la entalpía va a andar, la temperatura va a andar en unos 303 grados Kelvin. Digo porque ya me la sé. Entonces de tabla, temperatura 2 a una entalpía 2 de 303.14 es aire como gas ideal, es de 303 Kelvin. Sí, 303. Por lo tanto, sí, se calentó, entró a 10 grados centígrados, creo, ¿no? Y sale a 30 grados centígrados. Entonces, ya en temperatura, pues es importante. Y se calienta porque la energía cinética, la desaceleración, se almacena en el fluido, incrementa su entalpía. Y chequen que no está haciendo ningún trabajo, ¿no? Simplemente pasa el fluido por el difusor y se expande. Entonces observamos este comportamiento del fluido. ¿Alguna pregunta de este problemita? ¿No? Bueno, vamos a dejar de compartir esto. Entonces, en el tiempo que nos queda, escriban por favor este problema. Es una tobera ahora.
vamos a ver que es muy similar la resolución, las mismas ecuaciones. Nada más hay que plantear la ecuación de energía y cancelar aquello que no existe y a ver qué nos está preguntando ese problema. Nos pide la velocidad de entrada. Tengo presión, temperatura y área. Tenemos un flujo másico. Inmediatamente nos damos cuenta de por dónde puedo calcular la velocidad con la ecuación de flujo másico, velocidad por densidad por área. Tengo el flujo másico, tenemos el área, no tenemos la densidad, pero al igual que le hicimos en el problema que resolvimos ahorita, la densidad es el inverso del flujo, del volumen específico. Entonces, como tengo presión y temperatura, es agua, incluso aquí no hay que calcularlo, hay que ir a la tabla de propiedades de agua y de ahí leer el volumen específico a 250 psias y 700 grados Fahrenheit. No hay que calcularlo, hay que leerlo, porque tenemos tablas de agua. Ya que tengamos el volumen específico, le sacamos el inverso y es nuestra densidad. Y ya despejando de la ecuación de flujo másico la velocidad, nos va a quedar flujo másico entre densidad y área, pues obtenemos la velocidad que nos está pidiendo a la entrada, ¿no? Chequen que es el mismo proceso, nada más que no hay que calcular el volumen, hay que leerlo en una tabla de agua. Y nos pide también la temperatura de salida del vapor, igual. Si queremos ¿qué nos da la salida? Nos da la presión y nos da la velocidad. Entonces hay que plantear la ecuación de energía, en donde tenemos una energía cinética, tenemos la velocidad inicial que ya calculamos, la velocidad final, podemos sacar la energía cinética, el cambio de energía cinética. No hay trabajo, pero sí hay calor, nos da un pequeño calor de 1.2 BTUs por libra masa. Entonces el calor no lo vamos a cancelar. La energía potencial sí. Entonces nos va a quedar que hay que leer igual, hay que sacar la entalpía 2. La entalpía 1, ahí donde van a leer el volumen específico, ahí lean de una vez la entalpía 1 que necesitamos para la ecuación de energía. ¿Ah? Ya leímos el volumen, leemos también la entalpía que tiene el fluido ahí. Entonces ya tenemos que la entalpía 2 va a ser igual al calor, más la energía cinética y, y nada más. Bueno, más la entalpía 1, ¿no? Que también se despeja. Nos vuelve a quedar una ecuación muy similar a la que usamos ahorita, nada más que el calor sí existe, vale 1.2 BTUs, entonces hay que considerarlo, no cancelarlo. Y la velocidad 2, que ahorita la eliminamos porque era muy pequeña, aquí sí tenemos las dos velocidades, entonces hay que hacer la resta de velocidades elevadas al cuadrado para calcular energía cinética. Y es lo mismo, son problemas muy estables en su resolución, siempre se calcula más o menos lo mismo. Entonces, ya lo terminaron de anotar, porque mañana que entremos, ¿cuándo entramos? Pasado mañana, vamos a entrar resolviéndolo, ¿no? Y me dicen cuánto les da y ya avanzamos más rápido. Para resolver uno que sí tenga trabajo como una turbina o un compresor, la diferencia de que sí existe trabajo en esos equipos. Aquí no existe trabajo, siempre se cancela el trabajo, ¿no? Cuando lo terminen de anotar me dicen. ¿Qué sigue? Química inorgánica. Bueno, ya quedó lo de física, ¿va? Sí. Entonces se envió. Aquí voy a poner voy a hacer una hoja de pendientes finales. ¿Para cuándo quedó esa? Para el lunes, ¿verdad? Sí, lunes 30. Física 2. Actividad de magnetismo. Lunes 30. Tengo aquí. Ya quedó. La actividad de fenómenos, ¿verdad? Te la voy a pasar para
con lo que le vamos a evaluar transferencia de masa. Y una vez la vamos a subir. Transferencia de masa. ¿Listo? ¿Ya quedó? Ya quedó anotado. Entendido y anotado. Pues cuando menos anotado sí, van a decir. ¿Eh? Cuando menos anotado sí. Entonces váyanlo resolviendo y mañana, no mañana, el jueves me dicen cuánto les da. Y así tienen alguna duda, pues se me preguntan por el WhatsApp, ¿no? Ya se resuelve, igual ya lo planteamos ahorita, entonces planteen las ecuaciones y nada más recuerden, ¿no? En qué condiciones está el fluido. O sea, en qué tablas van a leer la entalpía y el volumen específico, iniciales. Si ustedes checan como vapor saturado a 250 psias, se van a dar cuenta de que la temperatura son 300 y feria grados Fahrenheit. Porque pues hay que saber en qué tabla vamos a leer, ¿no? Entonces a 250 psias, la temperatura de saturación, como si estuviera vapor saturado, son 300 y feria Fahrenheit, no me acuerdo bien el dato, 300 y feria. Lo cual significa que está sobrecalentado porque está a 700. Entonces eso nos dice inmediatamente que me tengo que ir a las tablas de vapor sobrecalentado en el cuadro de 250 psias y ahí leer el volumen y la entalpía. 1 como vapor sobrecalentado a 700 grados Fahrenheit. ¿Ok? Para que no lo vayan a leer en tablas de vapor saturado porque nunca van a encontrar que coincidan 700 y 250, ¿no? Porque no está saturado, está sobrecalentado. ¿Ok? Entonces ya con eso pues ya lo deben de poder calcular tanto la velocidad como la temperatura final, ¿no? La temperatura, calcular entalpía 2. Ok, muy bien, vamos a dejar esto, Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el jueves, a ver cuánto les da el problema. Vale, profe, gracias. Dale, pues, cuídense, nos vemos. No sé. Ande.